hoy he titulado esta prédica Estrategias de Guerra. ¿A cuántos les gusta llegar a una batalla, pero conociendo cómo es que va a pelear? ¿Cierto que eso es muy importante? Porque es muy complicado cuando nos lanzamos a la guerra y ni siquiera sabemos contra quién vamos a pelear y qué armas vamos a emplear en esa batalla. Entonces nos podemos desgastar, nos podemos herir, nos podemos, mejor dicho, debilitar y no lograr los objetivos claves que necesitamos obtener en medio de una guerra y en medio de una batalla. Hoy entonces vamos a hablar de esas estrategias de guerra. Y para poder tener estrategias claras de guerra, lo primero que tenemos que saber es que debemos saber contra quién es que vamos a pelear. ¿Quién es esa persona o esa situación o hacia qué vamos a conducir esa guerra? ¿Quién es, contra quién es esa pelea? Porque hay veces, ¿sabes qué sucede? Nos ponemos a pelear contra cosas, personas que realmente no son el centro de la batalla, y hoy Dios nos va a explicar realmente contra quién es que nosotros como sus hijos debemos pelear. Y hoy quiero que usted entienda que tenemos tres enemigos nosotros como hijos de Dios. Y esos tres enemigos se los voy a enumerar a continuación. Y el primer enemigo que tenemos es la carne. Escuche bien. Y si usted está atento, anote allí, porque es que es parte de ese proceso de guerra con la cual usted y yo debemos luchar cada día para poder avanzar y conquistar. El primer enemigo que vamos a hablar en esta noche es la carne. El segundo enemigo se llama el mundo. ¿Cómo se llama el segundo? El mundo. Y el tercero es nada más y nada menos que Satanás. Entonces, tenemos tres enemigos muy fuertes en nuestro entorno, en nuestra vida, y hay veces nosotros creemos que solamente es Satanás. Hay veces se nos olvida que hay un enemigo que está dentro de nosotros que se llama la carne y, cómo no, el mundo que nos bombardea de una manera, mejor dicho, poderosa. Entonces hoy vamos a hablar de esos tres enemigos. Y para que nos ubiquemos y entendamos en qué consisten esos enemigos y usted sepa realmente contra quién es la lucha que usted tiene y cuál es ese enemigo, o en qué partes es la carne, en qué parte es el mundo, en qué parte es Satanás, entonces preste mucha atención. La carne, vamos a entender qué es eso de la carne. ¿Cómo así? La que venden allá en la carnicería. Usted me puede decir, ¿qué es eso, pastora? ¿Qué es la carne? Y para poder entender qué es la carne, nos vamos a ir a unos versículos bíblicos que nos van a abrir como el entendimiento. Y vamos a Juan 3:6 y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Otra manera en que podemos entender qué es la carne es básicamente conociendo cuáles son los frutos de la carne, porque allí usted va a identificar realmente qué le está afectando a su vida. Y cuando hablamos de la carne, entonces, ¿cómo entiendo yo qué es la carne? Pues en la palabra de Dios se habla acerca de los frutos de la carne. Los frutos quiere decir aquello que sale cuando una persona está muy carnal, cuando lo gobierna su carne. Y esos frutos están en Gálatas 5, del verso 19 al 21. Y allí dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando yo empiezo a entender cuáles son esos frutos, y usted dentro de su diario vivir,
dentro de su caminar diario, empieza a verse afectado y siente que en su ser interior están todas esas cosas dentro de usted todavía. Entonces allí usted va a estar entendiendo a partir de esta palabra que hay un enemigo muy fuerte en su vida que se llama ¿qué? La carne. Si yo soy chismoso, si yo soy lleno de idolatría, si mi parte sexual es desordenada, si soy adúltero, si me gobierna la fornicación, si tengo desviaciones sexuales, aberraciones sexuales, entonces en ese momento yo voy identificando que mi enemigo es que la carne y tengo que empezar a trabajar en ¿qué? En mi carne, ¿sí? Entonces, cuando usted entienda cuáles son esos frutos y empiece a identificarlos dentro de su vida, usted va entendiendo que la lucha en esa área va a ser respecto de ¿qué? De su carne. Más adelante vamos a entender cómo vamos a ir ganando esa batalla y qué es lo que vamos a hacer para poder gobernar esto y para poder que empiece a reinar el Espíritu Santo sobre nuestra vida. El mundo es nuestro segundo enemigo. ¿Qué habla la palabra acerca del mundo? En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero también en Santiago 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahí está ese segundo enemigo, ese enemigo gigante que está allí. ¿Dónde encuentras tú el mundo? En tu diario vivir. Allí se emplea la televisión, se emplea el internet. Tú te contaminas con el mundo porque la gente que te rodea no es espiritual, entonces está lleno de lo que el mundo y sus placeres ofrece. Y es allí entonces donde fuera de que tenemos algo en nuestra carne que está muy fuerte, lo alimentamos con todo lo que el mundo nos ofrece. Y empezamos entonces a ver esas revistas, a ver las novelas, a escuchar la música, a escuchar los conceptos de la gente que no tiene a Dios, a ver los programas de televisión donde te bombardean de una manera tan poderosa que empiezan a meterte en lo profundo de tu mente y de tu corazón y empiezas a sentir que ya no amas tanto las cosas de Dios, sino que empiezas a amar las cosas del mundo. Y esas cosas del mundo van alimentando nuestra carne. Entonces se van uniendo las dos y esos dos enemigos se vuelven llavería allí. Y como estamos débiles en nuestra carne porque no la hemos sometido a Dios, porque todavía le damos rienda suelta a esta carne, entonces lógicamente nuestra carne va a buscar ¿qué? Las cosas del mundo que nos van a enseñar a seguir viviendo y nos van a hacer creer, escúchame bien, nos van a hacer creer que todas esas situaciones son normales y que debemos seguirlas viviendo, porque ese es el enredo en el que tanto la carne y el mundo nos envuelven y muchas veces quedamos muy debilitados. Y por más que luchamos y por más que nos esforzamos, no podemos salir de toda esa concupiscencia, de toda esa maldad que nos atrae en nuestro ser. El tercer enemigo que tenemos es Satanás. Él está organizado jerárquicamente para destruirnos. O sea, él tiene toda una organización a nivel espiritual para destruirnos a usted y a mí. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué dice la palabra a través de, qué podemos aprender a través de la palabra de Satanás? En Efesios 6:12 dice, porque escúchame bien, no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Él está organizado ahí jerárquicamente. Usted puede ver que hay potestades, que hay huestes, que hay gobernadores de tinieblas. Y entonces muchas veces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que usted y yo estamos tomando esta vida cristiana como muy suave y creemos que esto es muy fácil. Y entonces no hemos entendido que nos estamos enfrentando a tres enemigos que van unidos de la mano para hacernos caer, para hacernos declinar, para hacer que no perseveremos, para hacernos sacar del propósito de Dios. Y hoy Dios te trae esta palabra con el fin de abrirte los ojos y de que tú puedas conocer realmente de qué se trata todo esto. Y por qué muchas veces, porque aunque entre comillas tú crees que te estás esforzando muchísimo para ser diferente, te estás dando cuenta hoy que no es mucho de pronto lo que estás haciendo, y es por eso que no has podido salir adelante. Entonces esos tres enemigos están allí. Está la carne, está el mundo y está Satanás. Dice la palabra en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo nos envuelve en un engaño. Y él empieza a crear engaño en nuestra mente, en nuestro entorno. Y una de las armas más poderosas que tiene Satanás es el engaño. Él es el padre de la mentira, es mentiroso. Es mentiroso y te envuelve en engaños para que tú no despiertes, para que tú no entiendas qué es lo que realmente tienes que hacer. Entonces el enemigo también se disfraza como ángel de luz, dice la palabra en 2 de Corintios 11:14, y no se maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Él es un estratega en la guerra. El plan de Satanás es destruirnos a como dé lugar. Él nos odia. ¿Usted sabía eso? Satanás nos odia. Él está empeñado en destruirnos, en dañar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es por eso que muchas veces estás envueltos en engaños, en mentiras. Mentiras como el que Dios no te ama. Mentiras como que cómo te va a perdonar. Mentiras como que no eres nadie, no eres capaz, nadie te quiere. ¿Para qué asistes a la iglesia si no ha sucedido nada? Y empieza a envolverte con engaños, y tú si no eres, si no disiernes qué es lo que está pasando, te puedes dejar enredar. Te puedes dejar enredar de una manera en la cual Él quiere llevarte a lugares de cautividad, donde Él quiere llevarte a lugares de esclavitud, para que tú, a pesar de que tengas a Jesús en tu corazón, no puedas activarte y pelear por tus bendiciones y conquistar lo que Dios ya te entregó. Entonces, ahí están esos tres enemigos que espero que a usted le esté quedando muy claro en esta noche. Son la carne, el mundo, ¿y quién? Y Satanás. Esos son nuestros tres enemigos. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? Usted y yo, no es que, entonces Dios nos dejó acá, pobrecito de nosotros, ¿y cómo vamos a hacer? Imagínese, tres enemigos y yo solito. Usted puede estar pensando eso, ¿cierto? Pues antes, claro, así como voy a yo salir adelante, esto está muy complicado. Pero ¿sabes algo? Dios nos ha dado la victoria, dice la palabra. Él ya murió en la cruz del Calvario y Él ya pagó un precio por ti y por mí, y solo está esperando que tú creas, te apropies y empieces a guerrear por tu bendición, porque esa bendición ya está listica, solo tú la tienes que conquistar. Dale un fuerte aplauso a tu Rey.
¿cuáles son nuestras armas? ¿Cómo vamos a pelear contra estos tres enemigos? ¿Qué vamos a hacer a nivel espiritual para poder enfrentarnos, pero saber que cuando nos enfrentamos definitivamente vamos a ganar y vamos a poder avanzar y vamos a poder destruir todo aquello que quiere dañarnos? En 2 Corintios 10 dice la palabra, del 4 al 5 dice, porque las armas, escúchame hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú y yo no nos podemos enfrentar a nivel espiritual como un guerrero común, como una persona común que va a enfrentar una pelea. No es por tus palabras, no es con tu indiferencia, no es con tus gritos, no es con tus humillaciones. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros espiritualmente tenemos una lucha fuerte en contra de la carne, del mundo y de Satanás. No puedo ir a una guerra a enfrentarla con unas armas carnales. Entonces tenemos un problema familiar, tenemos un problema económico, tenemos un problema de salud. Y creemos que con nuestra forma carnal de actuar vamos a poder lograr y vamos a poder conquistar esa batalla. Y aquí el Señor está hablando claramente, escúchame pueblo, tus armas no son carnales. Tus armas no dependen de tu intelecto, de tu capacidad o de lo que tú crees que puedes hacer y de lo que eres fuerte. Tus armas son espirituales, porque aquí la pelea no es contra las personas. Tu pelea, si estás peleando por tu familia, no es contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos. Escúchame bien, tu pelea no es contra el jefe, tu pelea no es contra el presidente, tu pelea no es contra carne ni sangre, no es contra hombres, es contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que se han preparado para destruirnos, para confundirnos, para engañarnos. Y que si no somos sabios, vamos a caer en el engaño de Satanás y vamos a emplear las armas equivocadas para que Él nos pisotee y nos destruya. Entonces hoy Dios nos dice, ojo, tus armas no son carnales, no es con groserías, no es con tu pistola, no es con tu fuerza, no es con tu enojo, no es con tus gritos. Tus armas son poderosas en Dios. ¿Por qué tienen que ser poderosas en Dios? Porque lo que nos está atacando es a nivel espiritual. Y Él habla aquí claramente en la palabra y habla destrucción de fortalezas. Y las fortalezas se ubican ¿en dónde? En nuestra mente. El mayor campo de batalla, hermanos, que tú y yo tenemos se llama la mente. Y aquí en nuestra mente estamos siendo bombardeados por el mundo y por Satanás. Y empiezan mensajes y pensamientos destructivos que se convierten en fortalezas en nuestra mente a través de vivencias, de experiencias que hemos tenido que vivir desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta, que nos han creado unas fortalezas en nuestra mente por lo que hemos tenido que experimentar y nos dicen tú no vas a poder. Y es allí donde todas esas mentiras que Satanás emplea, porque es el padre de la mentira, tenemos que empezar a destruirlas, porque dice la palabra que sus armas, esas armas espirituales, van a destruir las fortalezas mentales que nos impiden avanzar, que nos impiden creer en las promesas de Dios, que nos impiden creer que Dios ya nos dio la victoria, que gracias a su obra en la cruz, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ve y nos bendice porque Él nos ve a través de su Hijo, que ya pagó un precio muy grande por ti y por mí. Dios sí nos ama, Dios nos acepta. Yo sé que Dios es santo y perfecto y Él aborrece la maldad,
Pero cómo será de hermoso que Él pagó el precio para poder que tú y yo podamos ir confiadamente a su trono y a pedirle perdón y para podernos reconciliar con Él. Y muchos se olvidan de esa gran obra de misericordia y de amor de nuestro Padre. Entonces vamos a derrumbar esas fortalezas, dice, derrumbando argumentos. ¿Cuántos argumentos tienes tú para no hacer realidad tus sueños? No puedo, cuesta mucho, es muy complicado, no me va a escuchar, no tengo la fortaleza, no tengo la apariencia. Fortalezas, argumentos, no se puede, es muy difícil. ¿A qué horas lo voy a lograr? ¿Cómo lo puedo lograr? Argumentos que te enredan, argumentos que te estancan, argumentos que te paralizan. Pero hoy Dios te enseña las armas, porque todos esos argumentos caen en el nombre de Jesús en esta noche. Dice también aquí: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Qué altivos somos muchas veces. Dios anhela que le escuchemos. Dios anhela que a través de pastores, de mentores, de hombres y mujeres de Dios que nos den un consejo, podamos tener un corazón para recibir ese direccionamiento. Pero el orgullo y la altivez no nos dejan. Porque ¿quién es ese para que me dé un consejo? ¿Cómo así? ¿Y por qué yo? Y empieza esa altivez que impide que el conocimiento que Dios nos quiere entregar para bendecirnos y levantarnos llegue sobre nuestra vida. Pero Dios necesita que la altivez en nuestra vida caiga, porque si no, ese orgullo nos aleja de la bendición y del propósito de Dios sobre nuestra vida. Y dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, si usted no es de los que pone cautivo todo pensamiento a la obediencia a los pies de Cristo, no vamos a poder avanzar. Vienen pensamientos de rebeldía sobre nosotros. Vienen pensamientos de destrucción, pensamientos de muerte, pensamientos de que no podemos hacer las cosas, pensamientos de que no somos dignos, pensamientos de que los demás nos odian, de que los demás nos humillan, pensamientos que tú sabes que no son de Dios, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y allí es donde tú tienes que estar atento cuando sobre tu mente lleguen pensamientos de destrucción, de muerte, de mal, que no son de bien sino de mal. Allí esos pensamientos inmediatamente tú tienes que ponerlos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque si no lo haces, ¿sabes qué va a pasar? Esos pensamientos se convierten en fortalezas y en argumentos que te destruyen y que te paralizan. En Efesios 6, 10 al 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, de donde proviene el poder de nuestra fuerza. Entonces nosotros empezamos a entender que tenemos que derrumbar todas esas cosas a nivel espiritual para que las acechanzas del diablo en nuestra mente, que gobierna nuestro pensamiento, se vayan desmoronando y se vayan quitando. Porque entonces todos esos argumentos, todas esas fortalezas, toda esa altivez, lo que hace es traer tiniebla y oscuridad sobre nuestro pensamiento. Y de allí es donde sale que tenemos el pensamiento entenebrecido. Lo tenemos oscurecido, que la oscuridad de Satanás ha tomado control de nuestra mente. ¿Por qué? Porque está gobernada por todas estas cosas que acabo de explicarles. ¿De qué más dependemos nosotros? ¿Cuáles son las otras armas que Dios nos está diciendo? Fuera de poner cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Él nos habla de la comunión con el Espíritu Santo.
Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que tienen una comunión continua con el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, escúchame bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Si tú y yo necesitamos vencer la carne, si necesitamos vencer al mundo y vencer a Satanás, tú y yo tenemos que estar empoderados nada más y nada menos que ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Para Jesús poder dejar a sus 12 discípulos y para dejar a ese pueblo que tenía que continuar con esa evangelización, con el crecimiento del ministerio de Jesús, ¿sabe qué tuvo que hacer antes? Llenarlos del Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ser un cristiano victorioso, un cristiano que avanza, que conquista, tú tienes que entender que una de las herramientas más poderosas que tienes se llama el Espíritu Santo de Dios, porque Él te da el poder, Él te da la autoridad, Él te da de la presencia y de la esencia de nuestro Dios poderoso. ¿Y cómo es así? Que a través del Espíritu Santo, escúchame, es que nosotros podemos vencer la carne. Si tú todavía sientes el deseo de adulterar, de fornicar, de hacer hechicería, de tener idolatría en tu corazón, ¿sabes cómo se llama el antídoto para tu carne? Se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que si yo siendo mala soy capaz de dar buenas dádivas a mis hijos, y que si mis hijos me piden un pan, no les doy una piedra. Si me piden un pez, no les doy una serpiente. Si me piden un huevo, no les doy un escorpión. ¿Cuánto no más Dios, si le pides el Espíritu Santo, no te lo va a dar? Si tú le pides a tu Padre Celestial que te llene del Espíritu Santo, créeme, lo dice la palabra, Él te lo va a dar. Tú no necesitas esperar a que aquí haya una administración y que el Espíritu Santo se desborde, amén, por eso, y que lo haya, y que Dios nos llene y que su gloria se derrame. Pero esa no es la única manera de ser lleno. La manera de ser lleno del Espíritu Santo es pedirle a tu Padre que te lo dé, y Él te lo va a entregar, porque es la herramienta que nos ha dado para poder vencer esa carne que tanto nos atormenta. Dice la palabra aquí en Efesios 6: por tanto, tomad todos la armadura de Dios. Otra de las armas que Dios nos entrega es su armadura. Y Él la explica allí en Efesios, y Él habla en el verso 3: por tanto, tomad todos la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Ahí hay una promesa de victoria. Y dice aquí: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él es el que ya pagó por ti y por mí. Él es el que ya te ha dado la victoria. La verdad es que tienes un Dios espectacular que te ha dado y te ha hecho más que vencedor, porque la palabra lo dice: en Cristo soy más que vencedor, porque ya pagó el precio por todo tu pecado y por toda tu maldad. Estás firme en Cristo. Y dice la palabra: y poned, dice acá, y vestíos con la coraza de justicia. ¿Y por qué nos dice eso? Porque si hay una herramienta que usa Satanás,
es la ofensa. Porque cuando a ti te lastiman, cuando a ti te hieren, cuando a ti te hacen daño, ¿sabes qué sucede? Tu corazón se marchita y se duele. Y tu corazón se enferma. Y cuando yo tengo un corazón enfermo, yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo desempeñar el papel que Dios me ha entregado como madre, como padre, como hijo, como empresario. Yo no puedo hacer nada porque mi corazón está amargado y está destruido. Y es allí donde Dios nos dice también en su palabra: vestíos de la coraza de justicia. Escúchame bien. Tú no puedes seguir allí con esa falta de perdón en tu corazón. Cuando Dios nos habla de esa coraza de justicia, es que tú guardas tu corazón y vas delante de tu Padre y le dices: Señor, aunque en mi humanidad siento que no debo perdonar porque me ha dolido mucho lo que me han hecho, yo hoy dejo esto delante de tu altar. Y tú que eres justo, Señor, tú harás justicia, y mi corazón lo guardo en esa coraza de justicia que es tu verdad y que es tu justicia, Señor, porque yo no puedo. Pero necesitamos perdonar. No sigas con ese cuento, es que es muy difícil, es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Porque tus armas son esa armadura de Dios. Y Satanás sabe que si falta algo de esa armadura, por allí se mete. Escúchame bien, por allí te clava, por allí te manda el aguijón y por allí te debilita. Dice la palabra: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tú y yo debemos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. Y nuestro evangelio tiene que ser un evangelio de paz, no un evangelio de maldad, no un evangelio disfrazado de carnalidad, donde empiezas a hablar: ay, es que pobrecita la hermanita, pero es que es tan mala. Ay, usted sí escuchó lo que dijo de usted, hermanito, y que tan buena, y que está acá en la alabanza y que está predicando. ¿Usted cree que eso es un evangelio de paz? El evangelio de la paz es andar conforme dice la palabra, ser instrumentos de bien y no de mal, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos conducimos, en la forma en cómo cubrimos a nuestros hermanos. No tenemos que estar criticando, no tenemos que estar levantando cosas. Si tú te das cuenta de algo de tu hermano, ve y háblale. Y si él no te hace caso, ve con un testigo y acércate al pastor, y que él sea el que se dé cuenta de lo que tú estás diciendo, pero no que los demás sean los que le cuenten lo que el otro está diciendo. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser de bendición, tenemos que amarnos, tenemos que guardarnos. Y si hay algo que no te gusta de tu hermano, ora por él y Dios lo va a transformar. Pero no levantemos guerra en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestro entorno. Tú y yo no podemos llevar esa clase de evangelio. La palabra dice: el evangelio de la paz de Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Qué importante, hermanos, que en esta guerra tú te prepares con esa fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Y aunque tú estés esperando y no lo veas, tú te vas a afianzar en esa fe. Y aunque el enemigo te diga: no va a ser, ¿quién te va a ayudar? ¿Cómo podrá ser? Entonces tú escoges allí tomar ese escudo de la fe y protegerte de todas esas mentiras que te quieren robar tus sueños, tus proyectos y tus anhelos. Pero tienes que tener ese escudo fuerte, creyendo que aunque se tarde un poco de tiempo, esto vendrá, porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, Él lo hará. Entonces coge ese escudo de la fe y toma el yelmo de la salvación. Y ese yelmo es el que guarda tu mente.
Recuerda que tú estás colocando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, y ese yelmo es el que protege tu mente de todos esos dardos que son lanzados contra tu pensamiento, que te quieren debilitar. Y la espada del Espíritu. Gloria a Dios por esa espada maravillosa que es la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la espada del Espíritu? ¿Cuántos afilan esa espada de continuo? Es tu arma de ataque. Todas las demás armas son de protección. Pero si tú quieres atacar y destruir el mundo, la carne y a Satanás, tú tienes que coger esa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, el que te da el poder. Ese Espíritu Santo te levanta y te dice: coge tu espada, y a través de esa espada acuchilla y destruye todas esas mentiras que Satanás ha colocado en tu entorno, y empiezas a darle con tu espada y a declarar la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esa palabra permanece para siempre. Ahí está esa espada poderosa. Orando. Otra arma que tienes se llama la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Estás dando cuenta que tienes 3 enemigos? Y yo no sé si esos 3 enemigos los vas a vencer con 5 minutos de oración. Yo creo que te miran y se ríen. Orando, dice aquí, en todo tiempo. En todo tiempo, en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad, en tiempo de pandemia, en tiempo de bonanza, en tiempo de alegría, de júbilo, en tiempo de gozo y de bendición, en tiempo de luto, en tiempo de dificultad, en tiempo donde no sabes qué hacer, orando en todo tiempo. Porque si estás triste, le pides a tu rey y él te bendice. Pero si estás alegre, lo alabas y lo adoras y le das agradecimiento. Y eso es una comunión plena con tu Dios día a día, en oración, que te fortalece, que te empodera, que te llena de su presencia y de su poder para que puedas vencer. Con oración y súplica. Hay momentos donde tendrás que suplicar, donde tendrás que arrodillarte y clamar y pedirle al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y suplicar y sacar de tu ser un clamor tan fuerte que el Rey lo escuche y te defienda. Y todo eso en el Espíritu de Dios, porque sabes algo, el Espíritu de Dios es el que nos enseña a orar como conviene. Es el Espíritu Santo al cual tú estás involucrando para empoderarte, para mermar en tu carne, para deshacerte de ese amor al mundo y entender que solo es vanidad y que solo quiere atraerte para dañarte y para robarte tu bendición. Y es allí donde tú y yo nos determinamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, a orar de una manera profunda y declarar que Dios está allí. Pero también dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestros mentores, por nuestros pastores, por la gente que ha determinado servir al Señor. Tenemos que cubrirlos, porque así como tú
tú eres acechado por todo aquello, nosotros también. Y tu oración nos cubre y nos bendice. Y ya no solo peleas por ti, sino que peleas por el cuerpo de Cristo. Y nos hacemos fuertes los unos con los otros, orando y clamando con toda súplica para que el Señor extienda su misericordia, nos limpie y nos dé su victoria. Dale ese fuerte aplauso a tu Rey. ¿Y cuáles son los resultados después de yo conocer mis enemigos? Después de entender cuáles son las armas de mi milicia, que son espirituales, que son poderosas en Dios. Y Efesios 6:3 dice: por tanto, tomad todos la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, escúchame bien, estemos firmes. Porque aunque hay guerra, hay momentos donde se detiene la guerra. Y a pesar de que fueron años, noches, no sé, días, allí clamando, orando, intercediendo, leyendo la palabra, empoderándote del Espíritu, llegará un momento, aunque a veces te sientas cansado, aunque a veces te sientas que ya no puedes más, aunque creas que Dios no te está escuchando, escúchame, llegará el momento donde verás la victoria. Y lo más maravilloso es que vas a estar firme delante de Dios, vas a estar firme y todo aquello habrá acabado. Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, escúchame, os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Esas guerras son un padecimiento que nos forman, que nos establecen, que nos aferran más a nuestro Rey, que nos aferran más a nuestro Dios. Y Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón, la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Tenemos una corona en los cielos. No sé cuál es tu lucha hoy, hermano. No sé si estás peleando con tu carne. No sé si estás atraído por el mundo. No sé si es Satanás y sus huestes espirituales de maldad que están allí queriéndote acabar, apabullar, destruir. Pero lo que sí sé es que tengo un Dios poderoso. Lo que sí sé es que tú y yo contamos con la victoria, porque Cristo ya venció hace más de 2000 años por ti y por mí, y ahora está esperando que nosotros nos levantemos como hijos entendidos en los tiempos y peleemos la buena batalla de la fe y conquistemos lo que Dios nos ha entregado hace mucho tiempo. Que nos levantemos, avancemos, levántate y avanza, iglesia, y conquista, porque este es el año del avance y la conquista. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a tu Rey. Aleluya, Señor, aleluya. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.